Bienvenidas y bienvenidos, estimados maestros, al Instituto Helma. En esta ocasión vamos a acompañarles en la asignatura Diseño de Ambientes Virtuales de Aprendizaje. En esta sesión vamos a abordar un tema de relevancia en ese sentido. Consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje, una propuesta basada en las funciones cognitivas de aprendizaje. Vemos la importancia que tiene el ambiente de aprendizaje que nos lleva a reflexionar en el entorno físico y psicológico, pero también en el proceso de interactividad regulada que conlleva a los propósitos educativos y al mismo tiempo a generar una necesidad de promover un aprendizaje. Más que todo, construir un desarrollo integral en nuestros estudiantes. Y es por ello la importancia que tiene los ambientes de aprendizaje, generarlos en un entorno donde el individuo, nuestro alumno, aprende. También debemos de identificar que existen diferentes elementos para llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Al mismo tiempo, nos dice que el ambiente de aprendizaje nos permite experimentar placer al usarlo, explorar, ser empático y ser capaz de captar y brindar sentido a las vivencias de las personas que lo habitan. En ese sentido, nos damos cuenta de la importancia que tiene de generar un espacio con condiciones adecuadas y hacer esa relación de conectar y explicar el proceso del nivel y del lenguaje en el cual se establece el ambiente de aprendizaje. La finalidad del ambiente de aprendizaje va vinculada a aprender, a pensar, a explorar el espacio, a generar en los alumnos que observen, que transformen sus ideas y también al mismo tiempo resolver problemas a través del desarrollo de habilidades cognitivas. Hay ciertos aspectos en los cuales nosotros debemos de considerar desde un apartado afectivo, de las actitudes y también tomar en cuenta la motivación en la cual se genera emociones y demuestras diferentes a partir niveles en los cuales se establece los ambientes de aprendizaje. Según lo expuesto por Sánchez y Hernández, nos dicen que los laboratorios, tanto físicos como virtuales, generan ambientes propicios, adecuados para un aprendizaje colaborativo, ¿sí? Espacios donde se genera conocimiento, museos de ciencia, de tecnología, aulas, taller, y también vamos a generar ambientes de aprendizaje situados, realidad virtual, ¿sí? Simuladores en los cuales vamos a contemplar los laboratorios físicos, virtuales y remotos. En ese sentido, nos damos cuenta de la importancia y el impacto que tienen los ambientes de aprendizaje para propiciarlo con nuestros estudiantes. Es un espacio donde se pueden realizar diversas actividades, como la comprobación de fundamentos teóricos, la indagación y la verificación de hipótesis, y también usarlos desde un contexto de enseñanza y también desde el apartado de la investigación. Los laboratorios físicos, como se les conoce, estos conllevan a identificar procesos en los cuales se tiene que transformar la materia, pero también donde se generan cálidos ambientes para nuestros educandos. Mientras, mientras un laboratorio virtual nos dice que permita realizar lo antes mencionado, pero desde un enfoque digital, requiriendo únicamente pues, un ordenador
y un dispositivo móvil. Los laboratorios remotos tienen y están vinculados también a un proceso de interfaz que se necesita y se requiere pues un software, pero en ese sentido nosotros como partícipes de un proceso educativo necesitamos generar ambientes en los cuales le ayuden a nuestros estudiantes y ellos puedan aprender. Algunas características generales de estos tipos de laboratorios son propician la implementación de un método científico en los estudiantes, desarrollan un aprendizaje autónomo en los educandos, se permite vincular y simular las condiciones reales bajo un ambiente seguro y controlado. Estas características de los laboratorios conllevan a generar un ambiente de aprendizaje colaborativo. En ese sentido, buscamos incentivar la colaboración entre los estudiantes con el objetivo de buscar aprendizajes, situación en la cual dos o más personas aprenden y tienen la tentativa de hacer un trabajo colaborativo, de sinergia. Las características del ambiente vinculadas al proceso nos dice que los docentes somos parte fundamental del proceso. Motivamos, guiamos, estimulamos el desarrollo y ayudamos y orientamos al proceso en el cual está vinculado el alumno. El conocimiento se distribuye y se comparte y se transmite en todas las áreas para los estudiantes, a fin de lograr una comprensión compartida del tema. Hablamos de los estudiantes en ese sentido, que aprendan el valor del trabajo en equipo y también de poder complementar las tareas. Hay algunos elementos que debemos de tomar en cuenta para los ambientes de aprendizaje. En este caso, hablamos de la interacción como un punto primordial en este proceso. Cuando hablamos de un buen ambiente de aprendizaje, se establece una relación de confianza entre los estudiantes y los maestros, con relaciones estudiante-estudiante y como maestro-estudiante. Hay un segundo apartado de información. La información se refiere a los contenidos que se espera que los alumnos adquieran. También están vinculados a los procesos de las indicaciones de los maestros, de los estudiantes, para poder aprender de forma más eficiente y medida en la cual es posible la forma autónoma de aprender. Hay un tercer elemento, que es la producción. El término de producción hace referencia al producto que cada alumno elabora tras haber adquirido un conocimiento y una experiencia. Y este se trata de manera eficiente y para generar un ambiente de aprendizaje, facilitando la adquisición de los conocimientos en el aula y también en el desempeño de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Hay un cuarto elemento, que es la exhibición, donde podemos entender que esta va vinculada a cualquier momento en la escuela se pueda dar para que los alumnos demuestren lo que ellos han aprendido durante el desarrollo de las actividades y al mismo tiempo profundizar en el aprendizaje. A partir de estas posturas, tenemos que tomar en cuenta las estrategias educativas dentro de un ambiente de aprendizaje y en ese sentido nos va a llevar a permitir las interacciones de manera constante entre el alumno, el profesor, alumno-alumno, alumno expertos, invitados, los miembros de la comunidad, alumno con las herramientas, alumno con el contenido y un alumno en el ambiente. A partir de esto, nos damos cuenta que el docente tiene un lugar de mediación entre el conocimiento y el alumno. Esta mediación va a estar relacionada con las estrategias que van a orientar
y van a facilitar el aprendizaje para los alumnos. Vamos a tomar en cuenta algunas estrategias que se pueden trabajar con los alumnos para generar ambientes de aprendizaje pues, más activos y estos que ayuden a adquirir el conocimiento. Como en el caso del aprendizaje colaborativo, las simulaciones, la elaboración de mapas conceptuales, mapas mentales, prácticas de laboratorio o de taller, las conferencias, las demostraciones, aprendizaje basado en problemas, en el caso del uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el uso del Internet, de correo electrónico, foros de discusión y, bueno, todo este proceso que conocemos de las redes sociales en las cuales se vincula el educando. Y las actividades lúdicas. En esta sesión número 1, maestras y maestros que les estamos acompañando de nuestra materia, la cual nos lleva básicamente a identificar la necesidad de hacer un diseño de ambientes virtuales de aprendizaje para nuestros alumnos, nos va a permitir, más que todo, trabajar con algunos aspectos en los cuales nosotros debemos de atender. Como en este caso, sabemos que las tendencias de la nación o de este mundo global en el cual estamos, que es competitivo, vamos a tomar en cuenta los procesos productivos, sociales, que impulsan las instituciones, como en el caso de nuestro instituto, que busca de manera permanente una proyección y una transformación de los programas educativos para la formación, como en el caso de ustedes, los profesionales de la educación, y generar el máximo de competencias para enfrentar su entorno. Sabemos que en esta época de la comunicación y de la información están revolucionadas en las condiciones de la economía, del comercio, las bases políticas, la comunicación cultural y también la forma de vida y el consumo de las personas. Este proceso de un nuevo ciclo, podríamos decirlo de esa manera, nos conlleva a ver a una sociedad de la información, pero también que dirige un proceso global y que conlleva a empezar a trabajar en un enfoque de la educación basada en las transformaciones, en la conjugación de principios, teorías, como en el caso de la psicología, la pedagogía, la sociología, y en particular este enfoque del constructivismo como un paradigma reciente para lograr aprendizajes significativos que impliquen el cambio de conducta, de aplicación, de asociación y de utilidad de los aprendizajes de los alumnos. Y es por ello que la educación está enmarcada en la formación que pretende ser de una manera integral, buscar y vincular un sector de producción, pero también de elevar para potencializar los educandos y también al mismo tiempo hacer estas transformaciones en el mundo actual y en esta sociedad contemporánea. Hablar de las competencias implica un cambio de nuestra planeación docente, de los principios, las tareas en gestión de los ambientes de aprendizaje adecuados para que nuestros alumnos participen en un proceso de formación útil y significativo. El ambiente es un lugar específico donde existen y se desarrollan condiciones de aprendizaje, propiciando un clima que se origina para poder entender a los alumnos y que estos aprendan, donde se consideran los espacios o aspectos virtuales como las condiciones que van a estimular las actividades del pensamiento de los alumnos. Por lo tanto, se requiere un buen clima, un ambiente propicio para dar el paso al aprendizaje eficaz
dependiendo la relación entre el alumno-maestro, alumno-alumno. Por eso es importante las relaciones interpersonales entre ellos. Podríamos decir que el ambiente de aprendizaje lo vamos a considerar, lo vamos a tomar en cuenta primeramente como un entorno donde se entienden todos los agentes educativos. En ese sentido, vemos que el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, es un espacio donde el alumno se rodea de participantes, ¿sí? Y se construyen ciertos elementos materiales como la infraestructura, las instalaciones, aspectos que influyen directamente en el alumno, también factores físicos, eh, afectivos, culturales, políticos, económicos, sociales, familiares, incluso los mismos ambientes van a generar que el alumno pueda aprender. Los elementos se van cambiando, sufren ciertos efectos favorables o no también para, para generar un ambiente de aprendizaje en el alumno. En ese apartado podemos decir que el ambiente corresponde a los espacios para desarrollar actividades de aprendizaje y al mismo tiempo poder generar un conocimiento. Puede ser el áulico, el real o el virtual también. Las actividades de enseñanza-aprendizaje se desarrollan en el aula. El ambiente real puede ser un laboratorio, como comentábamos, y en las actividades en las cuales se establecen necesidades de transformación. El clima de aprendizaje es la interacción de la comunicación que se encuentra dentro del proceso de enseñanza, es decir, el docente y los alumnos viceversa, así como alumno-alumno, dentro de este clima prevalecen en armonía, en confianza, en seguridad, en respeto, para que todos puedan generar un conocimiento. Conocer esta inquietud nos lleva a nosotros, participantes educativos, a generar un verdadero aprendizaje, tanto dentro como fuera del espacio. A partir de esto, podríamos decir que el rol que juega el docente va vinculado a la tarea principal para propiciar un ambiente de aprendizaje que favorezca la adquisición de competencias, de aprendizajes, de establecer un ambiente adecuado para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje, atendiendo las características, los recursos para su efectivo desarrollo. El éxito del aprendizaje en nuestros alumnos va a partir principalmente de la elección adecuada de los ambientes donde se genera un conocimiento. Es importante ser un modelo de actuación para los jóvenes. La conducta de nosotros como docentes debe ser, desde las expectativas de nuestros alumnos, la adecuada. Hay reglas en las cuales también vamos a generar, tanto verbales como físicas, y se tienen que establecer dentro del aula y fuera de ella. Y es por ello que el ambiente de aprendizaje, primeramente debemos de conocerlo desde nuestros alumnos y también desde el éxito del proceso de enseñanza. ¿Por qué conocerlos? Que todos tienen capacidades, estilos de aprendizaje totalmente diferentes, para ahí así trabajar y con ello, pues lógicamente, adquirir un conocimiento. De acuerdo a lo que se establece por Robert Marzano en las 5 dimensiones del aprendizaje, nos dice que esta se refieren a las actitudes y a las percepciones del alumno. ¿A qué se refiere? Fundamentalmente para que el alumno adquiera el aprendizaje exitoso significativo y tomar en cuenta el clima del aula, es decir, que influyen factores tanto afectivos como, por ejemplo, puede ser aceptado por sus compañeros, así como un espacio de infraestructura
que se refiere a sentirse cómodo dentro de un espacio. Elementos que constituyen los ambientes y los nuevos ambientes de aprendizaje, todo ambiente en el cual se aprende, vamos a identificar espacios de información, espacios de producción, de exhibición. Para la creación de ambientes de aprendizaje apropiados, debemos de considerar espacios fundamentales, ¿no? Como en el caso de información de interacción, de producción, de exhibición, los cuales van a ayudar más que todo a que el alumno pueda aprender. Como en el caso de la información, que es un conjunto de conocimientos que requieren saber. Estos saberes deben tener y deben de estar vinculados a que el alumno los adquiera para que posteriormente los pueda aplicar. Esta interacción, que es la relación entre este proceso de poder establecer los diferentes autores de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Profesor, alumno, alumno, alumno y especialistas. Producciones en el cual nos conlleva a identificar el material aprendido y llevar con ello la exhibición de poder conocer el producto y también considerar un ambiente para tomar en cuenta los elementos de organización espacial, ¿sí? La dotación y disposición de los materiales para el aprendizaje, la organización por propósitos especiales. También podemos ver la importancia que tienen los alumnos para que puedan aprender de manera eficaz cuando se exploran y hacen descubrimientos mediante el uso de los materiales didácticos concretos que les interesa y que son para organizar la clase. Es importante reconocer el proceso heterogéneo que existe en las aulas, ya que con ello nosotros, quienes participamos en el proceso educativo, estaremos con condiciones más adecuadas para hacer el diseño de actividad. Observar un ambiente de aprendizaje nos lleva a considerar las condiciones que se determinan para el proceso, tomando en cuenta los principales. En este caso, estamos hablando de una educación donde se pueda establecer esa relación e interacción para que el alumno pueda aprender. Hay ciertos principios, como en el caso del ambiente de la clase, para posibilitar el conocimiento. También el entorno escolar ha de facilitar a todas y a todos el contacto de los materiales y actividades diversas. También hablamos del principio de ambiente escolar que se ha diversificado, también un principio más de un entorno escolar que ofrece distintas subcategorías y también ayuda a las expectativas de interés. Sabemos de antemano que actualmente el proceso de cambio, del aprendizaje, de la transformación, conlleva un desafío, ¿sí? Hace falta tener un enfoque educativo capaz de articular los procesos de aprendizaje, ¿sí? De propiciar problemas reales a las necesidades y a las condiciones en las cuales se genera un conocimiento, desde los intereses, las aspiraciones del alumno y también desde las posiciones desde una perspectiva
que integra el conocimiento, ¿sí? En virtud de que esto se sostiene para generar pues, un conocimiento y también de asumir un papel como personas de generar un conocimiento. El entorno de construir activamente los procesos conlleva el principio de relación e identificación de los estilos de aprendizaje y las expectativas que tienen nuestros estudiantes en base a lo que se planea de las actividades. A partir de ahí, nos damos cuenta de planear los ambientes, de generar características adecuadas para los alumnos, de tomar en cuenta los ambientes de aprendizaje deben de ser creados por los docentes, ¿sí? Y para los alumnos, creando e innovando en las actividades desde el proceso de actitudinal, también de percepciones de nuestros alumnos que sean capaces de resolver dichas situaciones que se generan a partir de un diseño de planeación. Es importante reconocer las percepciones que tienen los alumnos en cuanto al poder reconocer un lugar, el espacio, ¿sí? Y qué tanto les beneficia en el aprendizaje. Las estrategias educativas que promueven e incluyen van a ser un punto de partida donde se genera y se permite crear ambientes de aprendizaje planeados de acuerdo a las características de nuestros alumnos. El objetivo del ambiente de aprendizaje es promover el aprendizaje a partir de estrategias, ¿sí? Y cuyo propósito conllevan a crear situaciones de aprendizaje y que estimulen el desarrollo de las competencias de nuestros educandos. De acuerdo con lo antes mencionado y con el proceso en el cual estamos estableciendo, podríamos generar estrategias que mejoren el aprendizaje para los alumnos. Decíamos un aprendizaje colaborativo, de simuladores, de demostraciones, de foros, de actividades lúdicas. Entonces, a partir de ahí, podríamos decir que los ambientes de aprendizaje son entendidos como las condiciones físicas, sociales y educativas en las que se ubican y se sitúan el aprendizaje desde el ambiente de aprendizaje que se genera con las condiciones tanto naturales como en un entorno donde el estudiante los desarrolla. Se considera entonces en un ambiente de aprendizaje, logrando en sí que el alumno pueda aprender. Podríamos continuar diciendo en esta sesión número 1 que les estamos acompañando maestras y maestros de nuestra materia, diseño de ambientes virtuales de aprendizaje, ¿no? Entonces, a partir de esta postura, por ahí consideramos para sus actividades que podamos acceder al texto didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje que van a conllevar a una propuesta basada en las funciones cognitivas del aprendizaje. A partir de ahí, nos damos cuenta que los ambientes virtuales conllevan a tomar en cuenta nuevas tecnologías que cumplan las funciones especiales vinculadas a la medición cognitiva y a la provisión
de estímulos sensoriales que conlleven reflexionar en torno a la relación y los ambientes en los cuales se establece. Hemos hablado y hemos hecho énfasis sobre los ambientes de aprendizaje, en el cual conlleva tomar en cuenta que los alumnos tienen que interactuar de manera psicológica con relación a ciertos contenidos, utilizando métodos, técnicas, estableciendo una interrelación de adquirir conocimientos y desarrollar habilidades. Un ambiente de aprendizaje que constituye y que se propicia bajo los recursos informativos, los recursos didácticos. Entonces, en esta categoría podemos distinguir ciertos elementos esenciales del ambiente de aprendizaje, un proceso de interacción y comunicación entre los sujetos, un grupo de procesos, de medios de interacción, una serie de acciones reguladas relativas a ciertos contenidos y también al proceso donde se establece un entorno o un espacio donde se lleven a cabo dichas actividades. Es necesario e importante considerar el ambiente de aprendizaje no solo se refiere al contacto, al proceso físico y los recursos materiales, también implica aspectos psicológicos que son de una manera en la cual podemos establecer una necesidad, un cambio. El proceso de la virtualidad en los ambientes de aprendizaje conlleva a tomar en cuenta entornos informáticos digitales e inmateriales que promueven las conductas en relación al aprendizaje que se quiere generar. Actualmente sabemos que los ambientes de aprendizaje se pueden distinguir de dos tipos, ¿no? Elementos constitutivos y los conceptuales. Los primeros van a reflejar mm, los medios de interacción, los recursos, los factores, los ambientes, tanto los factores psicológicos van a estar relacionados con un concepto de educación y un ambiente virtual. Y, y es por ello que tomamos en cuenta ambientes de aprendizaje, como en el caso de medios de interacción, mientras esta interacción de los papás, del proceso de poder establecer un ambiente virtual de interacción y con ello a tomar en cuenta am, a través de ciertas herramientas, de videos, de enlaces, grupos de discusión, y con ello estaríamos viendo el sentido del primer apartado, que serían los medios de interacción. Los recursos, como bien sabemos, que son ambientes no virtuales de aprendizaje, y los recursos suelen ser principalmente impresos, como en el caso de los textos o escritos o apuntes o anotaciones en la pizarra, en donde el alumno tiene que generar un aprendizaje. Los factores físicos no podemos identificar a veces los factores en los cuales se establece el proceso de interacción. Esa necesidad de relaciones psicológicas que van a relacionarse y se van a vincular, va a haber una interacción, es importante, ¿no? Entonces, los elementos conceptuales de los ambientes de aprendizaje son el diseño instruccional, que se va a referir
a la forma en la que se plantea el acto educativo, lo que nosotros como docentes realizamos. Y esta se va a expresar desde el concepto del aprendizaje y el acto educativo, ¿no? Los objetivos, el diseño de las actividades, la planeación, el uso de estrategias y técnicas didácticas en la evaluación y en la retroalimentación son elementos fundamentales en el proceso para adquirir el conocimiento. Hay un elemento más para tomar en cuenta los conceptos de generar un ambiente de aprendizaje, como en el caso del diseño de la interfaz, que se refiere a la expresión virtual y la forma del ambiente virtual. Es decir, desde un espacio virtual se pueden coincidir los participantes, las características visuales y de negación pueden ser determinantes para una operación adecuada de un modelo instruccional. Las clasificaciones en las cuales vamos a generar los propósitos y vamos a establecer un diseño de interfaz, nos dice que la propuesta didáctica de los ambientes de aprendizaje van a estar vinculados al desarrollo y también que va a implicar un diseño de interfaz. Dichas interfaces pueden reflejar en los mejores de los casos una propuesta didáctica clara y definida. Sin embargo, sabemos también que en muchas de las ocasiones el interfaz se encuentra desligada totalmente a un enfoque didáctico. Pero en este caso nosotros, como participantes educativos que somos, necesitamos hacer un diseño de interfaz que juegue un papel fundamental y que éste tenga esta sintonía en la propuesta didáctica de un propósito donde se puede establecer para que el alumno pueda aprender. Entonces, la creación de los ambientes virtuales de aprendizaje con una interfaz van a mejorar los resultados. El objetivo principal es ofrecer un modelo de interacción que permita conducir el diseño de los ambientes virtuales, ¿no? Entonces, a partir de acá, hacemos esta vinculación de una propuesta, de un diseño de interfaz y un esquema general de navegación donde se puede expresar un ambiente adecuado. Leer el concepto de propuesta didáctica desde un ambiente de aprendizaje varía por diferentes áreas y a partir de ahí nos vamos a dar cuenta de la descripción de los contenidos, de las actividades, de las formas de evaluación y los procesos programáticos del curso, las vías de comunicación, la, re la recepción, la retroalimentación de las actividades, el correo y todos estos espacios en los cuales nosotros establecemos los recursos adicionales en los cuales se vincula el interés del trabajo. Podríamos decir entonces que debemos ver la efectividad del proceso educativo a través de los medios virtuales y que estos van a mejorar el propósito del manejo estratégico de la información y de los propósitos cognitivos para ofrecer una guía de planeación en las actividades del desarrollo educativo. Entonces, las fuentes del aprendizaje en el diseño de los ambientes de aprendizaje, vamos a encontrar materiales didácticos, mm, base de datos e información, ah, el contexto ambiental, el entorno donde se rodea el aprendiz, o sea, nuestro educando, la comunicación directa desde un proceso de mejora tanto oral como escrita. En ambos casos se puede realizar a partir de los medios digitales. Generamos modificaciones, estructuras mentales, propiciamos un diálogo, insumos del entorno documental, desde un entorno ambiental y un entorno social. Un diálogo interno cuando el aprendizaje se realiza a través de medios digitales, de las nuevas tecnologías, se promueven
una interfaz entre los sujetos del acto educativo como nuestra figura como participantes, como guías, como facilitadores del proceso. A partir de ahí, vemos modificaciones desde las estructuras mentales, las bases de la información, como en el caso de la multimedia, libros electrónicos, hipertextos, bibliotecas virtuales. Vamos a observar desde un entorno mediático lo que es la realidad virtual y los simuladores. Esta interacción y las funciones cognitivas, las estrategias didácticas, los elementos constitutivos de la interfaz y los principales procesos funcionales para el proceso de aprendizaje. La previsión de los estímulos sensoriales es la capacidad para poder estimular los sentidos, pero también para generar mensajes y estos propicien la participación de los educandos. La mediación cognitiva va a estar vinculada a la transición de ideas a partir de estructuras mentales y los sujetos educativos. El proceso de la dimensión de atención para potencializar el aprendizaje en los alumnos nos conlleva a ver la dimensión motivacional que se refiere a potencializar la interfaz para estimular y mantener al estudiante hacia el aprendizaje. Entonces, la mediación cognitiva es una función importante y fundamental en el aprendizaje y es necesaria poder comprenderlo desde los esquemas cognitivos de interacción para modificarse, para aprender, para también considerar la mediación a través del diálogo sosteniendo entre dos o más individuos. Y a partir de ahí, podríamos tomar en cuenta, maestras y maestros, las nuevas tecnologías y las funciones cognitivas, ¿no? Como en el caso de las nuevas tecnologías en la educación, que son los medios para desarrollar y potencializar un entorno de surgimiento de la ciencia, ¿sí? Y esta se manifiesta a través de las dimensiones de atención y de la motivación. También para mediar la interacción entre las estructuras mentales de los interlocutores, ¿sí? Quienes están en el contexto. Con ello, pues estaríamos yendo a una línea de nuevos entornos comunicativos y expresivos, nuevas experiencias formativas, funciones básicas para el aprendizaje, la mediación cognitiva. Las implicaciones y los lineamientos que sustentan un modelo de desde esta postura de los ambientes de aprendizaje conlleva a generar un aprendizaje, es decir, promover mediante estímulos sensoriales y la mediación cognitiva, generar elementos conceptuales para los ambientes de aprendizaje desde un diseño instruccional y un diseño de interfaz. Vamos a mencionar 5 estrategias que tienen el proceso para hacer un diseño apropiado en las cuales podemos potencializar el aprendizaje del alumno. En el caso de la activación de los procesos de asimilación y acomodación, propiciar un desequilibrio cognitivo. ¿Qué actividades pudiésemos sugerir nosotros? Bueno, confrontar los conocimientos previos o un sentido común y llevarlos a los debates, ¿no? Y en los enfoques opuestos en los cuales se establece. El procesamiento de la información por parte del alumno es buscar, analizar, sintetizar y comparar la información para elaborar una opinión personal sustentada. La imposición de los retos superables para los alumnos es desarrollar actividades acordes a los conocimientos previos y a las condiciones del tiempo y de los recursos en los cuales se va a establecer el trabajo.
la promoción del desarrollo de las habilidades para pensar y aprender, hacer un diseño de las actividades para observar la relación, la comparación, el, el razonamiento deductivo inductivo, ¿sí? La estimulación de un autoaprendizaje para propiciar conocimientos sobre el proceso en el cual se va a establecer tanto las técnicas didácticas y los procesos donde se generan aprendizajes en los alumnos. Acabamos de mencionar los lineamientos para el diseño instruccional y las actividades en las cuales nosotros como facilitadores del conocimiento podemos propiciar en los alumnos. Ahora bien, en los lineamientos para un diseño de interfaz y los elementos requeridos, podríamos decir la promoción del acceso al entorno social. Los elementos que se requieren, bueno, vías de interacción como en el caso de todo este apartado tecnológico, el correo, foros de discusión, videos, enlaces, streaming, en los cuales podemos transitar los docentes y los educandos. Un proceso de acceso a un entorno documental en base a la animación, a los simuladores, a las imágenes, a la realidad virtual que se genera, ¿no? Una administración de los recursos para la atención de los educandos, enfatizando los aspectos relevantes como la dosificación de la información, la eliminación de la información necesaria, la variación de los estímulos, la diversificación de canales perceptivos, la administración de los recursos motivacionales, ¿no? Entonces, a partir de ahí, nosotros necesitamos hacer esta interacción. En esta sesión número 1, maestras y maestros de nuestra asignatura, diseño de ambientes de virtuales de aprendizaje, nos conlleva a puntualizar las consideraciones para el diseño didáctico de ambientes virtuales de aprendizaje. Desde un entorno donde el individuo aprende, tomando en cuenta los diversos elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje que permite y genera de aprender, de pensar, de explorar el espacio, de que los alumnos aprenden y pueden realizar las actividades mediante observar, transformando las ideas, ¿no? Y con ello nos lleva a resolver problemas a través del desarrollo de habilidades cognitivas, sin perder de vista, maestras y maestros, los valores y los aspectos afectivos, las actitudes, la motivación que pueden generarse a partir de los ambientes emocionales que demuestran los diferentes educandos. Un ambiente de aprendizaje, según desde Sánchez y Hernández, es generar ambientes colaborativos, ambientes de aprendizaje situados, virtuales, simuladores, museos de ciencia, tecnologías y espacios donde realmente exista un proceso de colaboración para la transformación y propiciar la implementación de un método científico en los alumnos para desarrollar un aprendizaje autónomo y que éste les permita también ver las condiciones reales, ¿sí?, en las cuales se establece y con ello estaríamos generando un ambiente de aprendizaje colaborativo. Pues es un gusto, maestras y maestros, acompañarles en su formación como maestros en educación y poder desarrollar el trabajo en la asignatura diseño de ambientes virtuales de aprendizaje. Nos vemos pronto, maestras y maestros. Un gusto saludar.